Ok, 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 ok. Bien, hoy día vamos a empezar la quinta sesión. Y esta quinta sesión, como les muestro aquí, va por aquí, listo. Esta quinta sesión de hoy día de hoy va a ser la visualización de datos y comunicación ejecutiva. Tenemos que mostrar nosotros visualmente, pero hay maneras de presentarle. No es por presentar y acá está. No. Toda esa cantidad de millones de datos tienen que mostrarle ustedes en un gráfico. Pero antes de eso, tienen que ser depurados esos datos. No es tomar los datos ya y comenzamos a hacer la parte visual. No, hay que depurar esos datos. Los datos son consistentes, son de buena calidad. Sí, son de buena calidad. Ah, ya, ¿podemos trabajar con ellos? Sí. Las columnas que son de texto son textos, son numéricos, numéricos, decimales, decimales. Hay que verificar todo eso. Ahora, ¿a quién le voy a mostrar? A mi jefe inmediato, ¿no? O puede ser a la alta gerencia que tengo que exponer esos datos, explicarle. Ahora, hay formas de decirlo, ¿no? Ustedes saben que la alta gerencia solo quiere algo puntuales, porque los tiempos son cortos para ellos para tomar decisiones. Entonces, hay formas de decirlo, de explicarle, de mostrarle en pantalla. Eso es lo que él quiere, solamente muéstrame. Se va a hacer esto y por qué se ha hecho y por qué estas diferencias de acá. Entonces, él va a tomar sus decisiones. Bien, esta es la sesión número 5 en la parte de visualización. Y el objetivo es comprender los principios de visualización de datos y comunicación ejecutiva para transformar la información que hemos analizado en mensajes claros, estratégicos y orientados a toma de decisiones empresariales. Por supuesto que sí. Los contenidos, y lo mencionamos aquí, veo 6 contenidos. Vamos al principio de visualización, 2 tipos de gráfico, los storing de datos o los data storing, la presentación a gerencia, a ellos les tengo que presentar este documento, puede ser que sí, puede ser que no, pero vamos a lo peor, voy a presentarle a gerencia. Entonces hay que prepararnos para eso. El dashboard, algo muy conceptual ahora, y casos prácticos de visualización y comunicación, puede haber errores, formas de que tengo que presentarlo. ¿Qué gráficos debo poner? ¿No? ¿Qué tipo de gráficos para cierto tipo de datos que quiero mostrar? Bien, comienzo con principios de visualización. Y la visualización de datos busca representar información de manera clara, intuitiva y efectiva. Su objetivo es facilitar la comprensión, análisis y la comunicación de resultados. Un montón de datos, no puedo leer nada porque son números. Entonces, aquí en una presentación puedo mostrar ese análisis y comunicar esos resultados. ¿Cuántas ventas hemos tenido mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente? La diferencia del año pasado, cómo ha sido, tengo el histórico con el presente año, nuestros costos han aumentado, disminuido, nuestros proveedores siguen trayendo buenos materiales para hacer nuestros productos. Vas mostrando ahí datos, datos y datos. Y es una información que el jefe inmediato toma decisiones al respecto. O la alta gerencia, ¿cómo le llaman? En inglés es los C-level, ¿no? Conocen algunos así. Sigue el principio de visualización. Un buen diseño visualiza, o sea, un buen diseño visual reduce complejidad y mejora la interpretación al ejecutivo. Sí, para eso C-level, ¿no? Incluye también simplicidad, una jerarquía visual, consistencia y un enfoque en el usuario. ¿Es cierto? Tienes que saber también qué gráfico tienes que mostrar, o sea, con los datos que tienes y darle una información al respecto. Comienzo con principio de visualización, que tenemos que tenerlos claro, y justo en esta sesión es, voy a salir de acá, no, no, lo van a ver. Ujú, ujú. Voy a compartir aquí.
principios de la visualización de datos. Aquí va. Visualización de datos. La visualización de datos es una disciplina crucial en el campo de la analítica de datos. Permite convertir datos abstractos y complejos en representaciones visuales comprensibles. A través de esta técnica, los profesionales pueden identificar patrones, tendencias y relaciones en los datos de manera más efectiva. En este artículo, exploraremos los principios fundamentales de la visualización de datos y cómo aplicarlos de manera efectiva en el análisis de datos. Y claridad y simplicidad. La claridad y la simplicidad son principios fundamentales en la visualización de datos. Para lograrlos, elimine la clutter, evite el exceso de información visual, como líneas, colores o etiquetas innecesarias. Mantenga solo lo que es relevante. Use diseños limpios. Opte por diseños limpios y organizados que faciliten la comprensión de los datos. Etiquetas significativas. Asegúrese de que las etiquetas sean claras y concisas, explicando adecuadamente el contenido. 2. Selección de gráficos adecuados. Gráficos de barras y columnas, útiles para comparar cantidades entre categorías. Gráficos de línea, ideal para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Gráficos circulares, utilizados para mostrar proporciones o porcentajes. Diagramas de dispersión, útiles para mostrar relaciones entre dos variables. Mapas, pueden utilizarse para representar datos geoespaciales. 3. Uso efectivo de color y tamaño. El color y el tamaño pueden ser herramientas poderosas en la visualización de datos, pero deben usarse con cuidado. Colores significativos, utilice colores para resaltar información importante o para categorizar datos, pero evite la sobrecarga de colores. Contraste, asegúrese de que los colores tengan suficiente contraste para ser legibles. Gradientes de color, pueden utilizarse para representar datos en una escala, como mapas de calor. Tamaño proporcional, utilice el tamaño de los elementos para representar cantidades, pero sea coherente en su escala. 4. Narrativa visual. Una visualización de datos efectiva cuenta una historia. Proporcione contexto y narrativa para guiar a los espectadores. Título significativo, incluya un título que describa claramente el contenido y el propósito de la visualización. Leyendas y anotaciones, agregue leyendas y anotaciones para explicar los elementos clave de la visualización. Secuencia lógica, organice la visualización de manera que los datos se presenten en una secuencia lógica. Interactividad responsable. La interactividad puede enriquecer las visualizaciones, pero no debe ser abrumadora. Herramientas de zoom y filtro, permita a los usuarios explorar detalles adicionales a través de funciones de zoom y filtros. Tooltips. Utilice tooltips para proporcionar información adicional al pasar el mouse sobre elementos. Controles intuitivos. Asegúrese de que los controles de interactividad sean intuitivos y fáciles de usar. Pruebas y retroalimentación. Antes de compartir una visualización de datos, sométala a pruebas y obtenga retroalimentación. Asegúrese de que sea comprensible y que comunique efectivamente la información deseada. 7. Ética en la visualización de datos. La ética es un aspecto crucial en la visualización de datos. Asegúrese de que la visualización sea precisa y no engañosa, y que respete la privacidad de los datos. Los principios de la visualización de datos son esenciales para presentar información de manera efectiva y comprensible. Al aplicar estos principios, los profesionales de la analítica de datos pueden comunicar hallazgos de manera más clara y facilitar la toma de decisiones basadas en datos sólidos. Sí, y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos. Gracias. Fíjense, en el video nos menciona puntos importantes acerca de los colores que debe estar esa visualización de datos. Ahora, no nos olvidemos de que hay personas que son daltónicas, ¿no? Entonces, hay que enfocar también esos colores pasteles, saber qué colores ponerles ahí. El tamaño de la fuente también, tipo que uno quiere poner dentro de su visualización de datos. La otra es la interactividad que debe haber, de que transmite con la otra persona, con el usuario, y la ética de esa visualización de datos. Es importantísimo. Fíjense, en casos reales, vamos en casos reales y actuales y prácticos, una empresa en FinTech utiliza dashboard, obviamente usan dashboard. Hasta, empresas pequeñas comienzan de ahí, usando un dashboard minimalista para monitoreo financiero en tiempo real. Empresas reales también lo utilizan, no crean, es algo bien práctico. En hospitales
digitales presentan indicadores clínicos mediante visualizaciones interactivas. En e-commerce analizan ventas y comportamiento de clientes visualmente. Vamos al centro de operaciones de un centro de seguridad. Muestra alertas críticas mediante paneles dinámicos en tiempo real. Ve la red cómo está trabajando, cuál es el tiempo de la red donde vuelve más lento, más rápido, cuándo es el momento que llega más data, cuándo es el momento que tengo que hacer los movimientos de trabajo en mi base de datos. Todos tienen que estar monitoreados ahí. En caso de ciberseguridad, ¿no? A ver las alertas. Si falla un disco dentro de tu clúster, de uno de ellos, ¿no? Falla el disco, tiene que hacer un cambio, o solamente es ajustar, sacar el disco que está en caliente y ponerlo nuevamente y se reajusta. En vez en cuando no sucede eso. Entonces tienes que pedir al soporte que venga inmediatamente para hacer esos cambios y ver otro tipo de problemas que puede haber, ¿no? En tiempo real eso, y eso tiene que ser en tiempo real. Si voy a los principios de visualización, en los casos reales actuales, tengo algo de Tesla. Es un caso, ¿no? En el diseño de las pantallas de telemetría y rendimiento de sus centros de control de carga, los supercharger, los ingenieros aplican estrictos atributos preatentivos, utilizando sutiles contrastes de colores, o sea, gris para un estado óptimo y rojo brillante para una caída de tensión, en caso de Tesla, ¿no? Que permite a los operadores diagnosticar problemas de red en milisegundos, nada más, evitando la fatiga por alertas innecesarias. Eso es muy bueno para ellos, para Tesla, para los avances. Es una empresa también que tiene recursos económicos y puede tener ese tipo de tecnología, ¿no? En resumen, el principio de visualización se fundamenta en la psicología, fíjense, de la Gessler y los atributos preatentativos, ¿no? En este caso, como el color, tamaño y orientación. Ahora, para procesar información visual de forma inconsciente y veloz. Ahora, para un profesional de sistemas, esto significa diseñar interfaces de datos reduciendo la carga cognitiva del usuario final, ¿no? Y también consiste en eliminar el desorden visual y maximizar la porción de tinta dedicada a los datos, ¿no? Los data link ratio. Y esto nos permite tener o nos garantiza una eficiencia en la estructura técnica subyacente, ¿no? Que se traduzca en comprensión inmediata del negocio. Ahora, hablamos del fundamento de una psicología del Gessler, ¿no? En resumen. Pero, ¿qué es una psicología Gessler? Y que siempre lo percibimos, ¿ah? Uno dice, vaya, ¿qué será, no? Algo que sigue estudiándose todavía. Ustedes ven, se sigue estudiando todavía esta psicología Gessler. Deja de compartir. A ver, pone por aquí. A ver. Listo. Voy a ponerlo aquí. Está aquí. Listo. Esto voy a compartirlo para que ustedes lo puedan ver. Esta psicología Gessler. Y que lo vemos, ¿no? O sea, tiene otro nombre, pero aquí tratan de unificar ciertos conocimientos aquí dentro de la psicología. Aquí va. Sí, está compartida. Ajá. Poner un poco más abajo esto para que lo puedan ver. Ya, listo, aquí va. Por un grupo de investigadores, de la corriente de la psicología moderna denominada Gestalt. Estos enunciados, explican cómo el cerebro humano, organiza los elementos que percibe. Los principios que explican cómo se configura esa organización, fueron tomados por diversas disciplinas, como la comunicación, la arquitectura, la sociología, la ecología, y el marketing. La frase de uno de los investigadores, el todo es diferente a la suma de las partes, sintetiza el sentido de estas leyes.
Percibimos totalidades, donde según el contexto, las partes pierden sus cualidades. Por ejemplo, las agujas de un reloj perderán sus atributos y su sentido, si son retiradas de su contexto. Leyes generales. Ley de la figura y fondo. La percepción se efectúa en forma de recortes. Percibimos zonas en las que centramos la atención, que llamamos figura, y zonas circundantes que quedan en un plano de menor jerarquía, a la que denominamos fondo. Ley de la organización. Los elementos son organizados en figuras lo más simétricas, regulares y estables que sea posible. Esto incluye el sentido de perspectiva, volumen, y profundidad. Ya que el cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. Leyes particulares. Ley del cierre. Las formas cerradas y acabadas, son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar, y a completar con la imaginación, las formas percibidas, buscando la mejor organización posible. Ley del contraste. La posición relativa de los diferentes elementos, incide sobre la percepción de las cualidades de los objetos. Por ejemplo, el tamaño. Ley de la proximidad. Para el cerebro, los elementos tienden a agruparse con los que se encuentran a menor distancia. Ley de la similaridad. Los elementos que son similares, tienden a ser agrupados y a verse como el mismo elemento, como conjuntos que se pueden separar claramente del resto. La mayoría de las personas que hemos visto el logo de Carrefour, hemos creído ver un ancla, o bien, dos flechas en direcciones opuestas. Lo que también tendría su lógica, si traducimos Carrefour, como cruce de caminos. Pero en realidad, y a pesar de que nuestra percepción es acertada, el isólogo de Carrefour es una C. El diseñador utilizó la ley de figura y fondo, intercambiando los elementos, para que el resultado de su trabajo tenga un mensaje por descubrir. Fíjense ustedes. Esa es la psicología del Gestalt. Y lo usamos en psicología, en parte de nuestra visualización de estos gráficos, o de la data que se quiere mostrar. Como lo mencioné, todavía está, y sigue en estudios, ¿eh? Si ustedes buscan por internet, está ese tema ahí. La teoría de Gestalt. Ajá. Y pasamos al siguiente punto, que son los tipos de gráficos. ¿Cómo los tengo que mostrar en estos tipos de gráficos? Una variedad. Depende de lo que usted quiere mostrar. O sea, tiene el dato, y con ese dato, ¿qué gráfico debe usar? Cada tipo de gráfico tiene un propósito específico según el tipo de análisis y datos disponibles también. Las barras comparan categorías. En su trabajo de las barras compara categorías, mientras que las líneas muestran tendencias temporales. Los diagramas de dispersión identifican correlaciones, existen, de la media, a qué distancia están, por ejemplo, y los mapas permiten un análisis geoespacial. En caso de la selección incorrecta de gráficos puede generar interpretaciones erróneas, por supuesto que sí, puede hacer eso, y hay que tratar de evitar eso. Por eso uno tiene que averiguar a quién le va a presentar, ¿no?, estos gráficos, ¿no? ¿A quién le voy a presentar? A la alta gerencia, todo. ¿Cómo es el señor? ¿Cómo le gusta que sean los datos presentados? Directos, sin mucho preámbulo, sino directo a lo que quiere que se le muestre, ¿no? ¿Cuáles son los KPIs que él quiere, que necesita, o que está trabajando? Entonces, ahí tienes que presentar. ¿Y cómo se le presenta? ¿Qué colores se utilizan? Hasta eso tenemos que averiguar. Y eso lo conoce más su secretaria. Si tiene una secretaria, ella conoce más esos datos. Sabe cuáles son los colores que utiliza la presentación. Ahora, eso es para una empresa privada, pero una empresa pública, bueno, es un color estándar para todos, ¿no? La forma de presentación que tiene. O sea, el PPT, el fondo, rojo, plomo, blanco, y la gráfica tiene un estándar en sí. Y los colores también. En los bancos utilizan gráficos de líneas para monitorear crecimiento financiero mensual,
Fíjense, los indicadores de pagos digitales, estos es el BCR, es el año 2025, como están en millones de operaciones y el valor en millones de soles. ¿Cómo va sucediendo esto? Este es hasta el junio del 2025. Ahora va a venir de julio del 25 hasta junio de 2026. Va a salir otros valores. Este es el más actual. Parte de logística emplea mapas geográficos para seguimiento de entregas. Un ejemplo, una forma logística puede ser el DHL. Esa empresa, no sé si esta empresa, unos que se escucha bastante de los Temus, no sé si utilizarán esto. Utilizan lo que son los taxis de aplicativo, sí. Ellos mejoran sus rutas. Cuando van aceptan tu solicitud de servicio, van por ese mapa y buscan el más corto para llegar, ¿no? Te dicen cuántos minutos, te dicen, en 6 minutos estoy, 3 minutos, 2 minutos. Y eso siempre se optimiza, las rutas. Claro, porque en algunas avenidas han comenzado a hacer, bueno, están ya a final de periodo de municipales, ¿no? Han comenzado a hacer, romper pistas, etc, etc. Entonces hay ahora problemas de tránsito, ¿no? Entonces con eso se actualiza todos los días. Por acá no puedes ir, por aquí es mucho mejor que vayas. Menos minutos está para el servicio que te han solicitado, ¿no? Otro caso, redes actuales y prácticos en la plataforma de marketing analizan conversión digital mediante embudos visuales. Aquí tenemos un gráfico de un embudo visual en forma de marketing. Empresas de telecomunicaciones detectan anomalías mediante gráficos de dispersión. Aquí un gráfico de dispersión, que veo puntos rojos que está saliendo fuera del valor medio que se quiere encontrar. O ya se tiene, pero está muy disperso, ¿no? Llama la atención. Hay unas anomalías acá. Y vamos con Uber, un ejemplo actual y práctico con Uber. Utiliza diagramas de flujo de tipo Cycle o Cycle interactivos en su plataforma analítica. Utiliza este flujo de tipo Cycle en diagramas internos para representar cómo los usuarios se mueven entre diferentes servicios de la aplicación de Uber. Tiene taxis, tiene deliveries, tiene otros negocios más, ¿no? Aquí está viajes, entregas, comidas, envíos, etc. ¿Cómo presenta esa analítica, ¿no? De usuarios, cómo se mueven diferentes servicios? Y esto ayuda, por supuesto que sí, a los equipos de productos a entender los puntos de fuga de usuarios, fíjense. Fugas de usuarios, o sea, usan otro servicio. Y las tasas de conversión entre verticales de negocio de un vistazo, nada más. Puede haber tenido un cliente tan asiduo en tomar Uber, toma sus viajes, pero para envíos usa otro servicio, porque para él es más seguro o más económico, ¿cierto? Uno siempre busca eso, ¿no? De buscar su economía en ese aspecto, ¿no? Uber puede ser seguro, claro, voy en Uber, tranquilo, pero para mis envíos busco lo más económico, ¿no? Si tengo un negocio de envíos, ¿no? Un negocio ahí está, de traigo flores, por ejemplo. Entonces mi servicio, la persona me compra las flores, tengo que enviarlos y busco un delivery más económico, ¿no? Para mis entregas. Pero yo sé que ese económico cumple, es confiable, por eso lo hace. Y las entregas de comidas también. Cuatro tipos de TIC, cuatro tipos de gráfico. Aquí trato de mostrar que usamos mucho cómo tenemos que mostrar nuestros gráficos. Tenemos un gráfico, no, perdón, tenemos una data, le hemos puesto en un cuadro y queremos hacer gráficos. Y queremos hacer modificaciones al mismo gráfico. Usamos bastante más Excel. Voy a empresas pequeñas. Todos comenzamos por ahí. Las empresas grandes lo utilizan, tanto públicas y privadas. No escapan de eso. Eso también quedé sorprendido. En vez que tenga un aplicativo o usa un Power BI o un tablet, usa un Excel. Y todavía usa un Excel Google Sheet.
del Google Workspace. Bien, muy bien utilizan sus herramientas. Ya. Aquí voy a conversar con mi amiga Carolina. Carolina se llama, la señorita que está acá. Y lo voy a compartir para que ustedes puedan ver e interactuar. Y le ven este manejo, ¿no? De usar tu data, tienes ya en una cajita dentro de Excel. Y ahora, ¿cómo puedo modificar esos cambios, ¿no? Lo que era fila, columna, lo quiero pasar de columna a fila, y etcétera. Hay otros pasos que le va a mostrar. Le da como 4 o 5 tips. Aquí Carolina, lo dejo con ella. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te traigo 4 tips súper rápidos, súper fáciles, pero que te harán quedar como un verdadero profesional cuando presentes tus gráficos en Excel. Así que quédate conmigo que lo vamos a ver uno a uno. Hey, ¿te ha pasado que necesitas hacer un gráfico en Excel y por lo tanto pues conformas tu tabla como mejor piensas que puede ser y luego entonces seleccionas, vas a la ficha insertar, escoges el gráfico que tú quieras y listo? Pero cuando analizas el gráfico que apareció, ¡ay! Como que no era exactamente lo que estabas buscando porque el Excel agrupó, fue por sucursal, por los encabezados que estaban aquí y más bien las series, es decir, las columnas, más bien son los encabezados que están aquí, en este caso los restaurantes. Me hubiese gustado que estuviese al revés, que más bien estuviese agrupado por restaurantes y más bien entonces las barras fuesen las sucursales. ¿Cómo puedo hacer eso sin necesidad de tener que, ay Carolina, entonces tengo que prácticamente rehacer mi tabla y entonces los encabezados que estaban en una fila, colocarlos en columna y las sucursales no, muchachos, no hay que rehacer ninguna tabla, ni siquiera tienes que tocar la que ya está. Mira lo sencillo que es. Te paras en el gráfico que acabas de hacer, el que quieras modificar, luego te vas a ir a la ficha diseño de gráfico al final y luego en este botón que está en el grupo datos que se llama cambiar fila por columna, le das clic y ya, ella hace como precisamente cambiar los encabezados que estaban en la fila y los pone en columnas pero sin tocar tu tabla. Fíjate cómo ahora ya está agrupado por los encabezados que estaban en la fila y cuando desees cambiarlo es simplemente volverle a dar clic en ese botón y ya. ¿Qué tal ese tipo? Por favor, no presentes tus gráficos en Excel con los datos de tu eje, con ese poco USEO. Ah, no, pero es que los datos de mi tabla son grandes, millones, miles. No hagas eso, eso se ve muy poco profesional. La manera en la que sí debes presentarlo es así, colocándole la unidad respectiva. Muy bien, Caro, perfecto. ¿Y cómo se hace eso? Pues más sencillo de lo que tú crees, fíjate. Dale clic en los datos del eje, clic derecho, dar formato al eje, luego en este menú que te aparece a la derecha te vas a este último icono, si tienes cerrado esto, abre opciones del eje, luego te vas a ir a unidades de visualización, si no logras abrir las opciones, colócate aquí, abre un poco, alarga un poco el menú y luego le dices la unidad que deseas mostrar los datos y listo, chicos. Hey, ¿quieres aprender a crear unas etiquetas de datos a tus gráficos? Pero no estas normalitas que están acá, sino estas que están aquí, que parecen como unas llamadas de datos, que son particularmente útiles para los gráficos donde tienes, por ejemplo, más de una etiqueta de datos, pero la que quieres resaltar la colocas así, con esa llamada de datos. ¿Cómo se hace esa belleza? Fíjate qué sencillo. Tú seleccionas la serie del gráfico a la que quieres crearle esa etiqueta, como lo harías con las sencillas. Seleccionas, vas aquí al botón más y luego aquí en etiqueta de datos, en vez de simplemente darle check, porque si no crea las normales, tú
tú vas a quitar un momentico el check, vas a irte a la flechita y le vas a dar a donde dice llamada de datos. Luego allí, fíjate qué pasa, te está colocando no solo el dato, sino la categoría. Si no lo quieres así, mira cómo se cambia. Selecciona con un solo clic cualquiera de ellas, luego clic derecho, formato de etiqueta de datos. Luego en este menú de la derecha, en este icono, si no tienes esto abierto, abre opciones de etiqueta y fíjate que aquí te lo dice muy claro, contenido que quieres que tenga la etiqueta. El nombre de la categoría del valor, no quiero el nombre de la categoría, pues para afuera y justo abajo tú le puedes decir dónde quieres la etiqueta, si la quieres debajo, a la derecha o encima. Incluso luego después puedes ponerlo en negrita, por ejemplo, y ponerlo un poquito más grande si así deseas, incluso cambiarle el relleno. ¿Qué tal este tip? ¿Te ha pasado que haces un gráfico en Excel que contiene dos ejes verticales, uno primario y otro secundario? Y pues después de que haces el gráfico, agregas cosas a tu serie. Por ejemplo, aquí agregaste una etiqueta y después piensas, oye, si ya estoy agregando aquí el dato, ¿para qué voy a dejar acá los datos del eje? Está como de más. Bueno, lo selecciono, le doy delete o suprimir y allá fue el gráfico, ¿verdad? Porque eliminaste literal el eje secundario. Entonces voy a echar para atrás. ¿Cómo puedo hacer para esconder los datos del eje y no dañar mi gráfico? Ojo, aquí hay dos opciones. Una que no es la más correcta, que es que seleccionan los datos del eje, se van a la ficha inicio y le colocan una fuente de color blanco. Ojo, no está mal, pero fíjate que mantiene como que este espacio aquí. Voy a echar para atrás. Otra opción, muchachos, es la siguiente. Seleccionen el eje, denle clic derecho, dar formato al eje y luego en este último botón se van acá hasta donde dice etiquetas, le dicen posición de la etiqueta, le dan clic acá y le dicen ninguno y listo, ya ocultaron las etiquetas del eje, pero sigue manteniéndose el eje secundario en el gráfico. Y bueno, muchísimas gracias por visitar el canal, suscríbete a él si aún no lo has hecho. Muchas gracias, Carolina. Ok, listo. Hay unas partes de Excel, algunos tips para mejorar nuestro gráfico, nuestra presentación, nuestro gráfico que sean visuales, los valores que queremos agregarles también. Gracias, Carolina. En resumen, los tipos de gráfico dependen estrictamente de la naturaleza de los datos que queremos presentar y el objetivo analítico, ¿no? Si va a ser comparación, distribución, composición o relación entre variables, ¿no? El perfil del señor de sistemas o de la señorita de sistemas debe dominar la taxonomía de gráficos, ¿no? Si él quiere recibir un apoyo técnico a una persona, ¿no? Para evitar el uso de visualizaciones erróneas o confusas, ¿no? Ahora, los gráficos de línea son ideales para series de tiempos y las barras para comparaciones categóricas. Estructuras complejas, como los diagramas de Scikit, como lo vimos en un momento, o mapas de calor, los heatmaps, ¿no? Resuelve flujos masivos de datos comparativos. Vamos al tercer punto, que son los storytelling con datos, o los data storytelling, conocidos también en inglés. Los storytelling, usted sabe, es una historia que hay que crear. Bueno, se puede crear o se puede tomar una historia. En internet hay varias historias que uno puede tomar y hacerla, o un storytelling también puede ser una experiencia de uno y la enfoca, llevándolo a sus datos, ¿no? Puede realizarlo, pero prepáralo, no en el mismo día hay que hacer ese storytelling, prepare su storytelling. El storytelling con datos combina análisis, una narrativa, tiene que estar ahí, una narrativa corta, depende de lo que usted va a exponer o el tiempo que tiene también para su exposición, y la visualización para comunicar hallazgos de forma persuasiva. También transforma métricas complejas e historias comprensibles para el negocio. Es lo mejor si conoce busca eso transformar. Si conoce hacer esas métricas complejas, llevarlas en algo simple y sencillo, no tan complejo. En la narrativa es efectiva, conecta datos con impactos estratégicos y decisiones concretas.
Hay un libro, se llama Storing Data, si no me equivoco, hay un libro exclusivamente para storing de datos. El enfoque debe centrarse en claridad, contexto y una audiencia ejecutiva. Eso, contar historias con datos. Hay que saberlo contar historias, hay que prepararse para eso. No es de un momento a otro ponen tu gráfico y comienzas a decir los valores, ¿no? Tienen que saber un porqué. Y siempre comienza con una historia, ¿no? A ver, voy a poner por aquí. A ver, acá estás. Muy bien. Ya. La Desde historia. hace miles de Historias años, con las datos. personas hemos contado historias para entender el mundo. Yuval Noah Harari lo resume bien en el libro Sapiens, de animales a dioses. Los humanos no colaboran solo por interés personal, sino porque creen en narrativas comunes que les permiten coordinarse. Desde que surgió el lenguaje, contamos historias, mitos, leyendas, para explicar el mundo, conectar con los demás y colaborar. El data storytelling es simplemente eso, usar esta habilidad milenaria para contar historias que muevan decisiones, pero basadas en datos reales. La tecnología cambia, pero seguimos contando historias. Las historias combinan emoción y lógica porque activan distintas áreas del cerebro al mismo tiempo. No solo interviene la corteza prefrontal, razonamiento, también el sistema límbico, emociones, memoria, empatía y la corteza motora, cuando visualizamos una acción. Por eso recordamos y entendemos mejor una historia que un dato aislado. Un dato en frío activa sobre todo áreas racionales. Una historia activa además las emociones y sensoriales, te hace visualizar, sentir e incluso anticipar una acción. Yuval Noah Harari lo explica en Sapiens. Las ficciones compartidas como la religión, las catedrales medievales, el dinero o incluso las marcas permiten que millones de personas cooperen en proyectos comunes. Sin historias compartidas no habríamos construido sociedades complejas. En los negocios ocurre lo mismo. Sin una narrativa clara que conecte los datos con un propósito, los números se quedan en informes olvidados. Con una historia, esos mismos datos se convierten en una fuerza que alinea los equipos y moviliza decisiones. Las historias son mejores que los datos. ¿Por qué? Porque son más memorables y más persuasivas. Chip Heath, un profesor de la Universidad de Stanford, en sus clases de comunicación, hace un ejercicio con sus estudiantes cada año para evaluar la capacidad de sus alumnos para retener información cuando se usan historias versus estadísticas. Después de que los estudiantes escuchen diferentes presentaciones, unas con historias y otras solo con datos, el 63% recordaba las historias y solo el 5% recordaba alguna estadística individual. Las historias son mucho más memorables y conectan más con nosotros, mucho mejor. Otro estudio llegó a la misma conclusión. A un grupo de estudiantes se les pagó $5 por completar un cuestionario de tecnología y después se les entregó un folleto para pedir donaciones. Había dos versiones. La primera versión tenía estadísticas sobre la situación de los niños en África por guerra, pobreza, enfermedades, etc. Millones de niños afectados. La segunda versión era sobre una niña de 7 años de Mali, Rokia, y sobre la lucha de su familia por sobrevivir. ¿Qué versión tuvo más donaciones? El resultado fue contundente. Quienes recibieron la historia de Rokia donaron el doble que quienes leyeron solo las estadísticas. $2,38 frente a $1,14 de media. Estos experimentos muestran que, aunque los datos son necesarios, las historias son las que realmente permanecen en la memoria y movilizan a la acción. Y esto aplica directamente al mundo de la empresa. No basta con mostrar cifras, necesitas envolverlas en una narrativa que las haga comprensibles, recordables y accionables. Pero ¿cómo aplicas este enfoque a tus datos? Primero debes identificar la historia escondida en tus datos. No presentes solo números, presenta un contexto, algo que haya cambiado o que llama la atención.
Usa una narrativa clara que guíe con contexto, qué datos esperabas ver, giro, lo que te sorprendió, y conclusión o acción, lo que podemos hacer ahora. Personaliza el mensaje, adapta la historia a tu audiencia, no todos necesitan los mismos detalles. Apóyalo con visualizaciones con propósito. El gráfico sirve para reforzar el mensaje, no para decorarlo. Llevamos miles de años contando historias para entender el mundo. El data storytelling es la versión moderna de esa habilidad, pero con datos reales como base. Si impulsas decisiones con historias bien estructuradas, no solo informas, convences y movilizas. Vivimos rodeados de datos, cada departamento, cada herramienta, cada informe genera datos, gráficos y métricas. Pero tener datos no significa que las personas entiendan lo que ocurre, ni mucho menos que actúen en consecuencia. El verdadero reto es convertir esos datos en mensajes claros, que tu equipo entienda y que les lleve a tomar mejores decisiones. Ahí es donde entra el data storytelling, la combinación de datos, narrativa y visualización que convierte números sueltos en una historia que guía la acción. El data storytelling es el arte de presentar los datos de forma que las personas comprendan lo que pasa, recuerden el mensaje y sepan qué hacer a continuación. No basta con mostrar una tabla o un gráfico, necesitas explicar qué ha pasado, por qué es importante y qué podemos hacer al respecto. Una buena historia con datos une 3 piezas clave: los datos o la evidencia, la narrativa o el contexto y la dirección, y la visualización, la claridad visual que facilita la comprensión. Muchos informes se ignoran, no porque estén mal, sino porque no responden a ninguna pregunta importante. Son demasiado técnicos, carecen de estructura o simplemente no conectan con quienes los recibe. Mostrar números no cambia nada. Contar una historia con esos datos es lo que hace que tu audiencia preste atención, entienda el problema y actúe. Todo data storytelling empieza con una observación. Por ejemplo, las ventas han caído un 30% este mes. Esto genera curiosidad. ¿Por qué ha pasado? Analizas los datos, buscas relaciones, segmentas y acabas llegando a un insight. El descenso viene del canal online tras el cambio en la web para la versión móvil. Finalmente, tomas una decisión. Vamos a revertir el diseño móvil a la versión anterior y hacer un test A/B para ver si de verdad la caída viene de ahí. Cuando hablamos de los resultados que obtenemos tras un análisis de datos, solemos referirnos a ellos como insights, una palabra inglesa que se pronuncia insight. Un insight es una comprensión profunda y significativa que aporta claridad sobre un problema o una oportunidad. No es simplemente un dato o una métrica, sino una interpretación que conecta el dato con el contexto y señala un posible curso de acción. Una métrica te dice qué ha pasado. Las ventas bajaron. El insight te cuenta la historia completa. Bajaron porque el rediseño de la versión móvil hizo que los usuarios abandonaron antes de comprar. El insight contextualiza el dato y apunta hacia una acción. Si quieres saber más sobre cómo aprovechar los datos para tomar mejores decisiones, muchas gracias. te dejo El insight. No se olviden. Buscar ese insight. Y su historia. Contar una historia. Con los datos que tiene. No muy técnico, sino con palabras simples y sencillas. Entender la historia también que uno está narrando ahí. Es importantísimo. Y eso se logra con práctica. Práctica, práctica, práctica. Ustedes lo pueden hacer. Se graba, así como un Zoom o este Meet, pueden utilizarlo y se graban sus 10, 8, 20 minutos que usted va a exponer mostrando su gráfico, ¿no? Y va a tener una idea de cómo tengo que trabajar, cómo tengo que mostrar. Así como se va a presentar, así si va a hacer una presentación en traje, o sea, con saco y corbata, hágalo, para que usted se vea ahí cómo lo va a realizar, cuáles son sus tics que puede tener ahí. Bien, continúo. Casos reales, actuales y prácticos. En el caso de retail, se presentan historias de comportamiento de clientes para campañas comerciales. ¿Cómo es su comportamiento para las siguientes campañas de mis clientes? Se acerca 28 de julio, fiestas patrias. ¿Qué puedo hacer? El clima tiene una variación, entonces no puede ser por ropa, no. Entonces puede ser electrodomésticos. Viene el Mundial de Fútbol, entonces puedo tener camisetas de equipos, mejorar las ofertas en televisores, etc.
¿no? O de móviles, uno pensará en cambiar sus móviles también por tener uno más sofisticado y ver el mundial, ¿no? De fútbol. Se acerca también fiestas navideñas y algunos están adelantando eso también. Entonces hay que estar preparado, ¿no? Presentar esa historia también. Los bancos comunican riesgos financieros mediante dashboard narrativos, mostrando su gráfica y el gerente, al C-level, tiene que estar explicando qué es lo que está pasando. Los riesgos financieros mediante dashboard, ¿no? La Organización de Salud explican tendencias epidemiológicas usando visualizaciones interactivas. Ahora, aquí hay uno de meningitis, ¿no? Ahora, ¿cómo será la parte de de sarampión, ¿no? Que se menciona mucho, ¿no? O el otro que ha venido también de la parte europea, los Hactarbarius, no creo que es así su nombre, y el otro del ébola también que se escucha, ¿no? Bastante. Entonces, ¿cómo está en esto? ¿Cómo no nos está afectando, no nos está afectando, ¿no? ¿Cómo está en otras partes del mundo, ¿no? Que también preocupa. Los startups tecnológicos utilizan el Storyline para representar métricas a inversionistas. Le cuenta una historia en segundos. Si el inversionista está animado a invertir en su negocio, en su idea de negocio. Bueno, este es un ya establecido desde LinkedIn. Quien no conoce LinkedIn es bien conocido. Aquí el equipo de ingeniería de datos procesa millones de movimientos laborales para generar historias narrativas dirigidas a directores de recursos humanos a nivel global. Miren lo que hace. Ajá. Y en lugar de entregar hojas de cálculo áridas, construye relatos visuales interactivos que demuestran la escasez de talento técnico en ciertas regiones. Él dice, en ciertas regiones de escasez técnico, yo presento eso, esas hojas de cálculo, ¿no? Y guía a las empresas sobre dónde abrir nuevas oficinas. Hace eso el trabajo LinkedIn. Y en segundo te ofrece también la oportunidad laboral en esos lugares, ¿ah? También te ofrecen esa oportunidad laboral. Un resumen del Stargate con datos es la habilidad de construir una narrativa estructurada alrededor de un conjunto de métricas para guiar a la audiencia, desde un problema detectado hasta una solución accionable. Ok, y no consiste en mostrar pantalla de datos, no, sino de combinar contextos. Hay que combinar esos contextos, la visualización, lo que estamos viendo, y la narrativa, para capturar la atención de las partes interesadas. Los tecnólogos, ¿no? Para los tecnólogos es la herramienta clave para humanizar los datos, por supuesto que sí, humaniza esos datos que son números, letras, datos crudos, y justificar inversiones de software o infraestructura, ¿no? Ante los comités, no, a los comités no técnicos, ¿no? De la empresa. Eso sí, hay que justificarlos a ellos. Eso sí es verdad. Viene la presentación de la gerencia. Aquí viene la clave, ¿no? ¿Cómo lo voy a realizar esa presentación de gerencia? Como les mencioné, si ustedes van a hacer una presentación a su jefe inmediato o a la gerencia, saber qué colores le gusta, cómo quiere que sea enfocada esa presentación, en cuántos minutos, cuántos PPTs, si vas a PowerPoint, cuántos deben ser, 4, 5, 6. Eso hay que preguntarle cuánto tiempo dispone el señor para escucharlo. Hay que ser directo en esta presentación. Ya van a ver algunos videos que he conseguido eso al respecto. Dentro de la presentación de la gerencia, la comunicación ejecutiva requiere sintetizar información técnica y mensajes estratégicos y accionables. Aquí los C-Level quiere algo concreto. Este es lo que pasó, qué estamos haciendo y las posibles acciones que podemos realizar, ¿no? Los directivos necesitan indicadores claros, orientados a impactos, riesgos y oportunidades que puede ofrecernos. Una presentación efectiva prioriza conclusiones relevantes sobre detalles técnicos también. Y la habilitación de apoyar decisiones rápidas y una comprensión inmediata
Porque en vez en cuando a los mismos dashboards de presentaciones no lo ven, solo lo reciben. Y algunos, estos C-level o jefes inmediatos, eh, no visualizan lo que ellos quieren ver. Entonces te solicitan la base de datos. ¿Tienes la base de datos? Pásamela, por favor. Y él comienza a hacer su investigación, a ver sus números, a interpretarlo, lo que está buscando, para tomar una decisión. ¿Y por qué son aburridas estas presentaciones de resultados? ¿Por qué son? Aquí va una pequeña video al respecto de ello. ¿Por qué son así? Right. Right. Listo, acá está. ¿Por qué? ¿Por qué son así? A ver, vamos a ver. ¿Por qué son aburridas? Hoy todo es presentaciones y vamos a la junta de resultados y es la presentación y vamos a hacer un cliente y vamos a la presentación y tenemos el PowerPoint para todos lados. Es el ejercicio más importante de comunicación del mes, donde realmente decimos, mira, así están las cosas, donde estoy jugando con comunicación visual más comunicación verbal. Y entre las dos, lo que yo quiero es que mi audiencia resuene el mensaje que les quiero transmitir. Sin embargo, lo que yo estoy haciendo es presentando mis resultados, la famosa presentación de resultados. Este son el ejercicio donde presenta a otros colegas en la empresa que lo que hago, lo que tengo a cargo, los análisis que realizo, pues cómo salieron. ¿Qué porcentaje de las presentaciones que tú asistes son aburridas? Estos ejercicios efectivamente llegan a ser bastante aburridos, pero son los resultados, ¿no? A final de cuentas son lo que está pasando en la empresa. Es una lástima que sea de los peores momentos que pasan en el mes, donde realmente voy y es donde me vuelvo más productivo en contestar mis mensajes atrasados porque no estoy poniendo atención a lo que me están dando. Y generalmente esta parte de que las presentaciones son aburridas, hay dos razones en particulares que encuentro por las cuales llegan a ser estos ejercicios tan aburridos. Por un lado, es porque hay poca claridad en el mensaje que queremos dar, o sea, se pierde, o sea, ¿cuál es el punto de que yo esté aquí? Y también el otro punto es que la audiencia no me interesa. La audiencia o el presentador no se preocupa por la audiencia, que se aburrieron, que están en celulares, que no tienen preguntas y realmente no me importa. Y eso es algo que también aporta mucho a por lo cual estos ejercicios se vuelven tan aburridos. Hablándote del primer caso, de cuando hay poca claridad del mensaje, pues efectivamente, ¿no? Si presento ante la audiencia láminas como esta, pues estoy aburriendo a todo el mundo. O sea, hay demasiados datos, demasiada información. Estamos hablando que es una comunicación visual y verbal. Y aquí ya la comunicación visual es tan saturada que ya dejo de poner atención a lo que la persona me está diciendo. Entonces oigo un bla, bla, bla y estoy viendo y tratando de leer qué dice la lámina. Pero a fin de cuentas esto es demasiado distractores. Y al tener toda esta sobrecarga de información, pierdes foco en qué es lo que tú quieres comentar y obviamente tu audiencia se siente como que, pues no sé cuál es el motivo, ¿no? ¿A dónde quiere llegar esta persona? Esto, honestamente, tiene muy poco que ver con la herramienta. No importa la herramienta que usas, casi todas son iguales. Son diapositivas en blanco donde tú las rellenas de información y esa diapositiva va actuando en secuencias muy parecida al ejercicio que estoy presentando en este momento. No es tanto tu habilidad para usar la herramienta, es más porque tenemos otros preconceptos como que metidos en la cabeza. Tenemos ideas como que si metes más es mejor. Si se ve complejo, es que está muy bien hecho, eres una persona astuta. O si se ve excesivo la cantidad de datos, es que hay mucho análisis detrás de eso. Y la verdad es que las tres cosas son totalmente mentira. Ninguna de ellas te va a llevar a hacer un claro mensaje en tu presentación de resultados. El siguiente punto
es la irrelevancia de la audiencia. Que realmente no nos interesan estas personas. Que cuando estamos presentando todo es acerca de mí. Todo es de mis datos, mis metas, mis resultados, mi equipo, mi todo. Yo para todo. Y estoy llenando mis láminas con informaciones acerca de nosotros, nuestra empresa, nuestro mercado, hablando de nuestros productos, lo que hacemos y lo que queremos hacer. Y a fin de cuentas pues me pregunto si todas esas informaciones que estás poniendo ahí realmente son de interés para las personas que te están escuchando. Y es si yo me intereso por lo que estas personas quieren oír. Y muchas veces estoy más orientado en lo que yo quiero decir, más que en lo que las personas desean escuchar. Y ahí es donde falla mucho y se ponen aburridas, porque realmente la persona que me presenta información no se está preocupando por lo que a mí me interesa escuchar. Y es porque, si les pongo esta imagen, todos nos vemos aquí como el héroe, ¿no? Entonces, yo soy la estrella. Y la verdad es que es una mala postura de nosotros como presentadores asumirnos en este rol. Nuestro rol no está en el héroe, nuestro rol es la persona que está colgada atrás, el Yoda. Nosotros somos el guía de la audiencia. La audiencia debe ser nuestro héroe. La audiencia es lo que nosotros estamos buscando, que las personas sientan que tuvieron valor de la presentación que les acabo de hacer. Entonces yo debo guiarlos y debo estarles comunicando esa información para que sientan, cuando acabe esa junta, las personas sientan que encontraron algo de valor en la información que presenté. Hola, somos AR Racking Perú. Si aún no nos conocías, nuestro trabajo es hacer tu almacén más... En sí, ¿qué está buscando o qué están buscando en cualquier presentación de resultados? Buscamos varias cosas dentro de lo que es una presentación de resultados. Por un lado, estamos buscando tener un lenguaje común de comunicación, ¿no? Queremos que a la hora que te comunico a ti información y otras personas también me comunican su información, tengamos un lenguaje común, pero el punto es que no nos hemos educado en cómo comunicar todo esto. Y cada persona presenta diferente y cada quien tiene una visión distinta de cómo debe ser comunicada esa información. Entonces veo todo tipo de cosas bien creativas que no me están ayudando a tener, pues ahora sí que una delicada lectura de cómo leer estos datos. Otra cosa que buscamos en la presentación de resultados es que hagamos las cosas simples. Son complejas, pero trata de hacer algo que sea simple de entender. Entonces yo puedo tener muchos números, pero me tengo que preocupar por añadirle simplicidad a cómo lees los datos. Y entonces tengo que pensar en cuál es la mejor forma de que te llegue más claro el mensaje sin que te sature todo de informaciones. Algo muy importante que buscamos en una presentación de resultados es ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué este número que estoy viendo sucedió como sucedió? Tengo que decirte, bueno, este resultado que ves es así por estas causas. ¿O qué va a pasar después entonces si esto no lo corregimos? Eso se esperaría en una junta de resultados más allá de sentarnos a ver gráficas. Las juntas de resultados se han vuelto juntas para ver reportes. Y el reporte es algo que te lo puedo enviar por correo electrónico y no requiero yo estar aquí presente para ver un reporte. Pero sí requiero estar presente para platicar y discutir qué tenemos que hacer. Entonces, muéstrame el porqué de las cosas. Y otra cosas que buscamos en la presentación de resultados es cautivar a la audiencia, que se sienta que realmente encontró algo de valor y motivarla a actuar, que las personas vean, oye, deberíamos hacer algo. Eso me interesa mucho, que mi audiencia se sienta, pues ahora sí que le toque fibras y que ya sabes que esto no puede estar como está. Tiene que tener algún tipo de cambio. ¿Cuál es el objetivo de una presentación de resultados? ¿Cuál debería ser lo que tú quisieras lograr de esa audiencia? Pon claridad en el mensaje, que quede con mucha simplicidad qué me quieres decir y preocúpate por la persona. Preocúpate por si las personas realmente entendieron, no entendieron, si está claro el mensaje, si consiguieron lo que ustedes buscaban en mi presentación, si están viendo valor en lo que estoy presentando y si no, hay que volverlo a hacer. En algunas ocasiones pasa que en la junta de resultados, oye, a ver, ponlo por mes, a ver, ponlo por producto, ahora muéstralo por cliente, ahora muéstralo por proveedor. Entonces, esa información es muy dinámica y ahí conviene más usar un dashboard, pero es una herramienta distinta. El que tú estés reunido en un meeting no significa que estás viendo una presentación, ¿eh? Pues más estamos viendo el reporte.
Y eso es lo que está pasando en la presentación. Cuando vas a una presentación, no solo son las láminas, también te evalúan a ti. Tú también sales embarrado dentro de esa evaluación de qué también está hecho esto. Si está mal hecho, tú también te llevas la mala nota. Si está bien hecho, tú te llevas las buenas notas. Y no es que hiciste algo diferente, es porque presentaste los números de una manera con claridad y preocupándote por la audiencia. Nosotros somos Comunicación América. Gracias, Estamos Rodrigo. en Muchas gracias. comunicacionamerica.com. Fíjense en esos puntos, muy importante también en nuestras presentaciones. Tenemos que enfocarnos al usuario final. A él tenemos que enfocarnos, para que no sean tan aburridas. Bien, casos reales en la presentación de gerencia, las gerencias financieras evalúan, es un medio de, voy a poner un dashboard, también utilizan ello bastante, los bancos lo utilizan bastante, no crean. Evalúan rentabilidad mediante el dashboard, ejecutivos simplificados. Claro, no dejan aparte su Power BI y su tablet. Área de ciberseguridad, no me pasé una. Allá, financiera, acá está. La siguiente eran las empresas de telecomunicaciones, presentan KPIs, ¿no? KPIs de experiencia de cliente al directorio. ¿Cómo está yendo esa experiencia de cliente al directorio? Estamos aumentando en tener más líneas telefónicas, o conectividades con estos 5G que está en el mercado, o no. Están usando más nuestros señales, nuestros clientes. ¿Qué está pasando? O la competencia es muy fuerte, la competencia. En eso de 5G la competencia es fuerte, ¿eh? En área de ciberseguridad reportan incidentes críticos con indicadores visuales de riesgo. En caso de empresas SaaS, lo que ya estamos hablando de nube, muestran métricas de crecimiento y retención a inversionistas. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Los inversionistas se van? ¿Cómo lo vamos a retener? Demuestra esos cuadros, ¿eh? O nuestros usuarios ya no necesitan. Están apareciendo otra empresa en la nube. De las 4 o 5 que hay. ¿Hay otro? ¿Hay un nuevo competidor? Tiene que preocuparse por eso. Ahora, en el caso de Netflix, aquí el equipo de ingeniería de datos propone migrar, ¿no? Propone Netflix migrar o cambiar un algoritmo de compresión de video. No presenta la complejidad del código a la gerencia, no lo presenta. Entonces, en sus lugares pone un resumen ejecutivo, hace un resumen ejecutivo, conciso que demuestra cómo el cambio reduce el consumo de ancho de banda, fíjense, el ancho de banda global en un 8%. Entonces, ¿qué me dice ahí? Está disminuyendo los costos de infraestructura en la nube en millones de dólares anuales. Y mejora la retención de usuarios, por supuesto que sí, eso mejora la retención de usuarios, mejora eso. Y me hace un ahorro todavía, o sea, tengo más ganancias en infraestructura, o sea, y todavía no voy a invertir mucho en infraestructura. Qué bien. A mi negocio está muy bien, dice Netflix. En resumen, esta presentación gerencial, gerencia, perdón, y el comité ejecutivo, los C-Level, exige un cambio radical de enfoque. No se debe priorizar el impacto financiero y estratégico por encima de los detalles técnicos que hubiera de los pipelines de datos, o sea, el flujo de información. Y las reuniones ejecutivas requieren un método de pirámide invertida, exponiendo las conclusiones y recomendaciones al inicio, seguidas del sustento que debe tener, el sustento de datos si es solicitado. Ahora, el ingeniero de datos, que está acá, laborando con ellos, exitosos en esta etapa evita la jerga técnica. Aquí no puede haber jerga técnica, hay que evitar eso de la jerga técnica, como explicar configuraciones de clúster, eso no viene al tema. Ahora, se enfoca en métricas de retornos de inversión, eso le interesa a los C-Level. Cuánto se ha invertido y cómo están las métricas de retorno de inversión, los ROI, ¿no? Mitigación de riesgos y eficiencia operativa. Eso me interesa bastante el ROI. Y los riesgos, por supuesto.
Eso sí. Ahora, ¿cómo presentar esos datos a estos C-Level? Y no morir en el intento, como dice en el video. La presentación. Es importantísimo esto. Pero antes tiene que averiguar cómo hacer la presentación ahí en una empresa privada o estatal. Qué colores utiliza. Qué datos importantes. Y eso lo puedes conseguir, como le digo, con la secretaria. Ella sabe las presentaciones, ella tiene las copias de otras presentaciones que ha habido. Entonces, usted le pide, por favor, si te puede mostrar esos datos. Y usted ve allá si te trabaja, cuántas mínimas puedo presentar con la carátula, necesita una bibliografía, tipo de letras, tamaño. Todo ese dato lo tiene la señorita. ¿Cómo presentar un dato en C-Level? Aquí va. ¿Lo ve? No, creo que no le he compartido. No le he compartido. Ya, listo. Acá está, ahora sí. Los C-Level. Y como dice, y no morir en el intento, dice. Hoy vamos a hablar de cómo presentar datos al C-Level y no morir en el intento. Pero empecemos definiendo qué es un C-Level, ¿no? ¿A quién le ponen este nombrecito del C-Level? Pues empecemos hablando de una pirámide jerárquica. Es las posiciones que hay en una empresa. Pues en la base de la pirámide tenemos a todo el nivel de supervisores o analistas que son pues, los que hacen el trabajo duro, los mandos medios, y después están los mandos superiores que son directores y gerentes. Arriba de estas personas están los famosos C-Levels. Y arriba de estos C-Levels ya se encuentra el consejo de administración. Estos C-Levels son las personas que realmente se encargan de la estrategia del negocio. Hay muchos nombrecitos que te vas a encontrar de estos puestos. Todos en particular coinciden en la palabra jefe, chief, y que tiene de algo de la oficina, ¿no? Entonces, el jefe ejecutivo de la oficina, el jefe de operaciones de la oficina, el jefe de información de la oficina, todos son así. Pero estos son los famosos C-Levels. Son personas que llevan la más alta responsabilidad de la empresa. Pues hablando de estas personas, cuando se les presenta información, procesan diferente. No porque sean diferentes a ti y a mí. Por supuesto, los obliga a actuar diferente. Estas personas tienen poco tiempo, tienen que decidir rápido, tienen que involucrarse en otras cosas. Entonces no pueden dedicar demasiados minutos a entender qué está pasando. Rapidito tiene que ser. Entonces en segundos de ellos deciden si eres una persona que vale la pena escuchar o no. Como uno procesa más rápido con la vista, el diseño juega una parte muy importante y como lo ven, te juzgan. Y lo más importante no es ver números, sino sacar conclusiones, evaluar impactos y riesgos, no perderse en los detalles. Entonces, cuando tú presentas un C-Level, pues hay riesgos, porque son duros estas personas, pero también hay oportunidades. Porque a final de cuentas, si la calidad visual de lo que presentas es buena, entonces tú también te llevas puntaje por esa calidad. Te perciben a ti de calidad. Y si transmites un mensaje claro, entonces también transmites credibilidad. Y nuevamente, funciona a la inversa, ¿no? Calidad visual mala, entonces percepción mala. Mensaje confuso, entonces persona no confiable. Pues esto es muy importante a la hora de presentar a un C-Level. Y algo que debes tomar en cuenta es que muchas personas le presentan datos al C-Level. Entonces están saturados de información, por lo cual es muy importante distinguirse. Pues si tú le vas a dar espagueti con camarones, la experiencia visual importa mucho. Vamos a ver entonces qué quiere ver un C-Level y qué no. Y vamos a verlo desde 5 perspectivas diferentes. Desde la decisión que tienen que tomar, la claridad de la información, los datos que se presentan, el enfoque que tienen que tener y los visuales como los dijeron. Vamos a empezar desde el punto de vista de la decisión. Un C-Level no viene a explorar datos. Lo que no quiere ver explicaciones largas, hay que tomes todo el tiempo. Recuerda que esto tiene que ser rápido. Diapositivas que tienen que adivinar, que no son muy claras para qué están ahí y que no tienen un mensaje central. En cambio, lo que sí quieren ver es
un mensaje desde el inicio, exactamente de qué vas a hablar. Conclusiones claras, respaldadas con tus gráficas, con tus tablas. ¿Y cuál es la acción entonces que hay que hacer? Viendo de forma práctica, lo que no quieren ver es una gráfica que requiere demasiada explicación, que hay que adivinar qué pasa. Lo que sí quieren ver es conclusiones claras desde el inicio. Que ya sepa exactamente qué está pasando, qué va bien, qué va mal, que los guíes en qué decisión hay que tomar. Desde el punto de vista de la claridad, un C-Level no descifra mensajes confusos. Lo que no quiere ver un C-Level es varias ideas por diapositiva, que es nuevamente agrega la confusión. Títulos vagos sin que tengan esa conexión con cuál es el resultado que está buscando y que el visual sea totalmente irrelevante. Lo que sí desean ver es una idea por diapositiva. Haz ágil leer las cosas. Titulares con resultado. La demanda supera proyección en más del 15%. Y visuales que refuercen los mensajes que tú llevas. Entonces, lo que no quieren ver son estas cosas. Que estás hablando comparativas entre grupo 1 y grupo 2, estás hablando de desempeño del tiempo, estás hablando de comparativas año con año. Esto es confuso. Son muchas ideas en la misma diapositiva. Lo que sí quiere ver es claridad. Idea 1, que cada trimestre grupo 2 es mejor que el grupo 1. O idea número 2, que grupo 2 superó el año pasado al grupo 1, pero ya no más. O idea número 3, que en general cada grupo, no importa el año, contribuyen por igual. Entonces, una idea positiva y titulares con el resultado, visuales que refuerzan el mensaje. Desde el punto de vista de los datos, un C-Level no decide con datos crudos. No quiere ver números que no tengan referencias, ¿no? Que no sean comparables. Mensajes que los dejen con dudas. Bueno, lo que estoy viendo es bueno, es malo, si es bueno, qué tan bueno, si es malo, qué tan malo. Diapositivas que requieren mucha explicación. Entonces, lo que sí desean ver son métricas comparadas, que me den contexto, una pequeña explicación de lo que está pasando y datos que justifican la recomendación que tú vas a brindar. No nomás se te ocurrió, es que el dato lo está diciendo. Si eres autónomo, ¿cuántas horas a la semana estás Sí, haciendo el cosas comercial. que una IA haría en 30 segundos? Entonces, lo que no quieren ver es pues, estos datos que a fin de cuentas es bueno. Pues, yo veo que está creciendo, luego cayó y luego subió, pero este es bueno o es malo. Lo que sí quieren ver son comparativas, que tenga una pequeña explicación de qué está pasando, qué estamos midiendo, tenga una justificación de qué hacer. Lo que no quieren ver son este tipo de contenido de datos que a fin de cuentas la conclusión es vaga, realmente no refuerza muchas cosas. Lo que sí quieren ver es explicaciones, pero concretas, pequeñas, datos que justifican exactamente qué tenemos que hacer. Desde el punto de vista del enfoque, un C-Level busca riesgos y oportunidades, no solo números. Lo que no viene a ver son numeritos que no tienen conexión con lo que está pasando en el negocio. Realmente es cuál de ahí es lo importante. Gráficos que estarán muy bien construido, pero a fin de cuentas es qué es lo importante de ver esa gráfica y comentarios genéricos que no tienen ningún impacto en particular. ¿Qué sí están buscando? Están buscando titulares con acción, como este de costos suben 8%, margen en riesgo. Eso tiene conexión, eso no es genérico, tiene impacto. Impacto estratégico, impacto operativo. ¿En qué nos perjudica o nos beneficia esto que me estás presentando? Y el enfoque directo en cuáles son las consecuencias para la dirección de este negocio o la dirección que ellos encabezan. ¿Qué no quieren ver? Estás mostrando números, que cuál es la conexión con las estrategias. Entonces esto sí estás mostrando información, pero lo que sí quieren ver es este número en qué nos impacta. ¿Cuál es el enfoque o qué consecuencias tiene con la dirección? Esto es mucho más claro. Desde el punto de vista de los visuales, un C-Level escanea, no lee párrafos. Lo que no quiere ver un C-Level, párrafos largos que demanden demasiado tiempo leerlos, visuales saturados de elementos e información por si las moscas, ¿no? Por si acaso ver qué está pasando. No, al contrario, esto es ágil. Lo que sí quieren ver es cosas cortas y precisas, directo al grano. 2 o 3 visuales relevantes, no te pases más de eso. Y palabras clave que tengan impacto, impacto en comunicación, no que espante, por así decirlo. Entonces, lo que no quieren ver son estos párrafos enormes
que te manda mucho tiempo, muchas notas para leer y una gráfica que es confusa entender. Lo que sí desean ver son frases cortas, visuales sencillos, orientación con color, que ya sepa exactamente bien qué está pasando. Estas gráficas tienen mismos datos, la anterior y esta es exactamente lo mismo, pero la forma de comunicarlo es totalmente diferente. ¿Cuáles son las reglas finales cuando tú vas a presentar a alguna de estas personas? Y recuerda, hay la oportunidad de que te perciban como todo un profesional. Algo que no mencioné al principio es que estas personas tienen verdadero poder. Lo que ellos decidan realmente puede tener un impacto en tu desarrollo profesional. Entonces, las reglas finales, número 1, respeta su tiempo. Tienen que hacer esto mucho más ágil. Entonces, al grano, sin rodeos en lo que está explicando. Número 2, presenta datos claros y ágiles de procesar. Entonces, esto, limpieza, no satures de elementos. Sencillo es mucho mejor. Punto número 3, enmarca todo en riesgos y oportunidades. Estas personas van un paso adelante, tienen que decidir qué hacer. Entonces, lo que estoy viendo significa algo bueno para el negocio o algo que lo va a poner en riesgo. Me adelanto y estoy pensando hacia adelante. Entonces, ¿qué implicaciones tiene aquello que estás presentando? Punto número 4, conecta con sus prioridades reales. Entonces tienes que saber qué les importa, tienes que conocer cuáles son las estrategias que esas personas están buscando. Mientras no tengas una bola de cristal, te sugiero acercarte a preguntar. A lo mejor no directamente, pero sí puede ser a la persona que le reporta. Y punto número 5, usa storytelling para que recuerden y actúen. La gente no recuerda números, recuerda historias. Esta es una herramienta muy importante y vas a encontrar en el canal de Comunicación Numérica muchísimos videos hablando de storytelling. Te sugiero lo consultes. Llévate estas reglas para cuando tú presentes a alguna de estas personas. La verdad, también te recomiendo que las apliques casi en todas tus presentaciones, pero mucho ojo con estas personas. Recuerda que hay una oportunidad de que estas personas te vean y puedan crear un verdadero impacto. Fíjense lo que dice. Ellos no van a recordar los datos, sino la historia que tú le comentes. Forma clara, concreta. Ellos le tienen esa información. Todo lo que se refiere a lo que son riesgos, cómo estamos creciendo. Entonces, esas decisiones lo van a tomar ellos, pero... claro, está dentro del... Walter, está dentro del... ¿Cómo se llama? De la presentación, no te preocupes. Ahí está. Bien. Eso es importantísimo, por favor. Nosotros, en un momento vamos a tomar profesionalmente vamos a ir creciendo, entonces vamos a llegar a esos C-level y tenemos que estar preparados para esas presentaciones. Saber cómo enfocarlos. Ya les mencioné algunos tips donde ustedes pueden conseguir esa información para dar con el punto, ¿no? ¿Qué le gusta al C-level? ¿Cómo le gusta esa presentación? Bien. Ahora vamos a ver el dashboard. Ok. ¿Cuánto tengo? Uy, faltan 10 minutos. Qué rápido. El dashboard son interfaces visuales que consolidan indicadores claves para monitorear y hacer el análisis empresarial, por supuesto. También para visualizar métricas en tiempo real y detectar tendencias rápidamente y también tomar decisiones oportunas al respecto. El dashboard efectivo debe ser simple, totalmente simple, como le mostró también en el video, simple, interactivo y alineado con los objetivos estratégicos. Por supuesto que sí, porque estamos KPI, tenemos datos que se están relacionando ahí y tenemos que tener sino que realizar un análisis al respecto. Existen datos operativos, tácticos y ejecutivos según el nivel organizacional, como lo quiero usted presentar. ¿Y por qué fallan estos dashboards? ¿Por qué? ¿Cuánto tengo? 10 minutos. Ya, si me alcanza el tiempo, lo voy a mostrar eso, porque también es importante. ¿Por qué fallan esos dashboards? Bien, está en la 60. Por si acaso, anoto 60. Listo. Casos reales, actuales y prácticos. Empresas logísticas monitorean entregas y rutas mediante dashboard en tiempo real. Los bancos controlan transacciones, ¿no?, sospechosas con paneles antifraude automatizados. Eso está en tiempo real.
analizan esos movimientos que suceden en las transacciones. Empresas industriales supervisan sensores IoT, ¿no? Internet de las cosas, desde centros de monitoreo, esa información que te dan estos IoT, estos sensores. Plataformas digitales analizan comportamiento de usuarios y KPIs comerciales continuamente en las plataformas digitales, esos comportamientos que van realizando nuestros usuarios. En un Airbnb, ¿no? Airbnb ha unificado su arquitectura analítica bajo un concepto de dashboard modular, donde los directores de país ven un resumen estratégico de ingresos y reservas. Ahí lo tiene su dashboard estratégico de ingresos y reservas. Ahora dice que con solo 2 clics, un analista técnico puede hacer un drill wall hacia datos analíticos granulares para aislar si una caída en las reservas se debe a un book de compra en la pasarela de pagos local o un factor estacional. Tiene su control, su dashboard modular, trata de ver sus reservas si no se han caído o no. En estos tiempos puede suceder. Por ejemplo, ahora viene el Cusco, ¿no? Casi del Inti Raymi, estamos entrando en junio. Me imagino que tiene un alza en los precios de las reservas. Entonces, habrá hoteles que ya están llenos o por llenar, pasajes ya comprados, porque bastante turismo viene, y este mes de junio es uno de los meses más caros en el Cusco. Si hay cusqueños por acá, lo van a decir. Y se trata de tener ese turismo, ¿no? Tanto para que visiten Machu Picchu y otros lugares turísticos que ofrecen. Y hay que aprovechar esto, ¿no? Aparte, hay colegios también que van, ¿no? A Inti Raymi también, o a visitar esos lugares turísticos. Si no conocen Cusco, es muy bonito. Vaya, muy bonito es. El mes barato, si ustedes, en cusqueños por acá, el mes barato creo que es septiembre, si no me equivoco. Entonces ahí pueden ustedes realizar su viaje. Un dashboard es una herramienta de inteligencia de negocios interconectada que consolida de forma visual indicadores claves. Y claro, hemos revisado eso para ponerlo ahí, ¿no? De rendimiento de los KPIs para monitorear el estado de un proceso en tiempo real o histórico, ¿no? La perspectiva arquitectónica, los dashboards se dividen en operativos, analíticos, estratégicos. Ahora, su diseño conceptual exitoso requiere definir de forma estricta los perfiles de usuario, ¿no? Los filtros globales y la jerarquía de navegación de datos, los drill wall. ¿Y por qué nadie los usa? Dice. ¿Por qué? Voy a mencionarlo acá. Nadie usa dashboard. ¿Por qué? Y le va a dar un dato muy interesante al respecto. ¿Por qué? ¿Ya no le gusta el dashboard? ¿Ya pasó de moda el dashboard? A ver, ajá. Muy bien, lo voy a poner al inicio para que ustedes lo puedan ver. ¿Por qué? Ya no se usa, ya pasó de moda, la IA lo reemplazó. ¿Qué pasó? Listo. Aquí va. ¿Qué quieren realmente las empresas del análisis de datos? Te pasas horas creando dashboards, pero nadie los usa. Las empresas no quieren dashboards, quieren resultados. Un dashboard por sí solo no sirve para nada, sino sirve para medir un KPI que se pueda mejorar. Pero entonces, ¿qué quieren las empresas? Si tu dashboard no resuelve un problema de negocio, nadie lo mirará. No importa lo bonito que sea, si no aporta valor es inútil. Las empresas buscan algo más que gráficos bonitos, buscan soluciones a problemas reales como aumentar ventas y beneficios, adquirir y retener clientes, reducir costes, mejorar KPIs específicos, encontrar problemas y crecer el negocio.
Si tu dashboard no toca esos puntos, olvídate de que lo usen. Pero no te preocupes, hay formas de hacer que tus dashboards sean realmente útiles. Lo más importante es definir objetivos claros. Primero, ¿qué problema quieres resolver con tu dashboard? También acuérdate de utilizar datos relevantes. No pongas todo lo que encuentres, solo lo que realmente importa. Nadie quiere ver un dashboard con miles de tablas, gráficos. Quieren un dashboard simple que les ayude a entender o solucionar un problema. Lo repito, presenta la información de forma clara y concisa. Utiliza visualizaciones simples, sin sobrecargar ni usar mucho texto. Intenta contar una historia simple con datos. No solo muestres números, explica en situaciones específicas qué significan y por qué importan. Todo esto y más te lo enseñamos a hacer en nuestro módulo de Data Storytelling. Muchas gracias. Fíjese que le he explicado el caballero ahí. ¿Por qué no lo utiliza? Puede ser tan bonito, bonitos colores, pero no te dice lo que uno necesita saber en su presentación. Toda la noche te tomó hacerlo y pasó eso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Saber cómo enfocar, qué es lo que necesitas. O sea, qué es lo que necesitan ellos saber. Y a quién va puesto ese dashboard, ¿no? Casos prácticos de visualización y comunicación. Casos prácticos permiten aplicar en esta comunicación de visualización y comunicación, permite aplicar principios de visualización y narrativa sobre escenarios empresariales reales. Por supuesto que sí. Evalúa también selección de gráficos, para que saberlo seleccionar con los datos que tenemos, cómo nos vamos a mostrar esa información que también queremos mostrar. Interpretación y comunicación estratégica. El objetivo es convertir esos datos complejos en información accionable, fácil de entender, fácil que el narrativo lo puede explicar y el usuario final lo puede entender también. Fortalecer las habilidades analíticas y ejecutivas en contextos multidisciplinarios. Y en análisis de ventas, si vamos a unos casos reales actuales y prácticos, en análisis de ventas omnicanal mediante dashboard interactivos, monitoreo de KPIs financieros y operativos en banca digital. En caso de ciberseguridad, la visualización de incidentes, ¿no?, en centros de SOC, mirando cómo está trabajando esta red, cómo las sucursales están en la conectividad, cómo se están comunicando con mi base de datos, cómo es la conectividad, cómo está mi operador, cómo me está ofreciendo mi conectividad. Análisis de tráfico y comportamiento de usuarios en plataformas web, estos casos reales actuales. Y en Spotify. Spotify es una empresa que escuchamos nuestra música favorita. El equipo de infraestructura analítica enfrenta retrasos al cargar los dashboards debido al enorme volumen de logs de streaming diarios que suceden. Entonces, ¿qué hicieron? Rediseñaron su data de warehouse, optimizando el rendimiento de renderizado del Locker Studio, que tenía en 45 segundos, a menos de 2 segundos. ¡Qué bien! Ahorramos bastante tiempo. Agilidad. Transformando la experiencia de los gerentes de productos al tomar decisiones sobre el contenido. ¡Qué bien! Han hecho un rediseño en su data warehouse, optimizando ese rendimiento de 45 segundos a 2 segundos de este Locker Studio, y ha transformado esa experiencia totalmente. Claro, por supuesto que sí. En resumen, estos casos prácticos de visualización y comunicación enfrentan situaciones reales de negocio donde se deba transformar requerimientos ambiguos en productos de datos visuales de alto impacto. Y esto implica la evolución de arquitectura de software completas, ¿no?, analizando el viaje del dato desde los sistemas, ETL, es el proceso de ETL, ¿se acuerdan ustedes?, hasta la renderización de tráfico final en herramientas de Business Intelligence, o sea, o inteligencia de negocios. Ahora, el profesional de sistemas, al obligarlo a resolver retos reales de rendimiento de consultas SQL,
modelado de datos en estrella, los star shaping y la experiencia de usuario. Aquí el especialista de sistemas siempre tiene que actualizarse. El que ve datos, ingeniería de datos, análisis de datos, el que ve la base de datos, el administrador, siempre hay que estar actualizándose, capacitándose. Es muy exponencial, esto va creciendo. Y ahora estamos en IA, ¿no? Más todavía. El fallo que arruinó los dashboards. ¿Cuál fue el fallo que arruinó mi dashboard? ¿Por qué? ¿Por qué mis dashboards están dando problemas estos dashboards? Y eso también tenemos que saberlo para no cometer esos errores. La idea principal no es cometer errores, sino sale satisfactorio. De que veas que eres una persona confiable cuando tienes esos datos por demostrar a estos C-level, que los puedes manejar. A ver, este caballero, aquí, acá está, listo. Me recomiendo, este señor tiene muy buenos videos. Vayan a ver los temas, así, bien puntual. Para lo que estamos viendo de datos, presentaciones, a niveles jerárquicos más arriba, tiene buena información. Déjame decirte que si tu dashboard lo usan tanto ejecutivos como analistas, probablemente no les sirva a ninguno de los dos. Hay un error que hace inútiles a la mayoría de los dashboards. Empecemos hablando por el problema. Muchos de los dashboards que se hacen, los ignoran. No hay gente que les haga caso. Por más que los presenten, no les pones atención. Les llega la gente que tiene que analizar información de esos tableros y realmente lo único que consiguen es frustrarlos. Y lo peor aún, cuando lo compartes con tu jefe, pues es muy bonito, pero oye, ¿me puedes pasar mejor el Excel? Porque a fin de cuentas no está encontrando ahí las soluciones que busca. Porque no es un tema de Excel, de Power BI, de Tableau. Es un problema de diseño para el consumidor equivocado. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando del consumidor del tablero? Y que es un error muy frecuente que no se le toma en cuenta quién es la persona que le va a consultar. Hablando de tableros y especialmente tableros en negocios, tenemos dos tipos de consumidores, el consumidor ejecutivo y el consumidor analista. No los veas desde un punto de vista jerárquico, ¿no? Los jefes y la tropa, no funciona así. Si el ejecutivo piensa como una persona que tiene que ejecutar tareas, tiene que hacer que las cosas pasen. Y el analista es un consumidor que quiere profundizar en la información. Tú puedes tener un gerente que quiere ejecutar y también el mismo gerente después quiere analizar. Entonces es cómo es el consumidor del tablero, qué es lo que va a hacer con él. Entonces, dependiendo del consumidor, hay distintas formas en que estas personas consumen los tableros. Por ejemplo, ¿qué tanta familiaridad debe tener el consumidor con el tablero? Si es un consumidor ejecutivo, realmente no tiene que estar muy familiarizado. Con un vistazo rápido, tiene que encontrar lo que requiere. En cambio, un consumidor analista, sí es importante que esté familiarizado con todo lo que contiene el tablero. Desde el punto de vista, la frecuencia de consumo. Un consumidor analista prácticamente cada hora lo está checando. En cambio, un consumidor que es ejecutivo, la verdad es que ahí, pues, un día sí, un día no, una vez a la semana estará consultando el tablero. Porque las cosas que hace no tienen repercusión de forma inmediata. Desde el punto de vista, el tiempo que le dedican al tablero, un consumidor ejecutivo le va a dedicar algunos segundos. O sea, rapidito tienen que encontrar lo que quiere ver. En cambio, un consumidor que es analista, ahí se le va a dedicar una hora a revisar con todo lo que contiene el tablero. Desde el punto de vista del resultado que le da la herramienta, lo que está buscando un consumidor ejecutivo es que le ayude a tomar una decisión. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? El cambio, el consumidor analista no está buscando tomar decisiones, está buscando adquirir conocimiento. En este caso, sí son extremos opuestos. Y desde el punto de vista, el grado de detalle que debe tener el dashboard, el consumidor que es ejecutivo, la verdad es que entre más siempre se la pongas, mucho mejor. Porque no va a dedicarle mucho tiempo, algunos segundos, y no tiene que estar muy familiarizado con él.
En cambio, el consumidor que es analista, ese sí, quiere mucho detalle para obtener profundidad de qué le están diciendo los datos. Entonces, dependiendo del consumidor, tiene que tener cierta familiaridad con el tablero, cierta frecuencia de uso, el tiempo que le dedica, el resultado que espera y el grado de detalle de la información. Y tú puedes tener un consumidor que es ejecutivo, que normalmente es la persona que hace que las cosas pasen, hace tareas, y un consumidor analista que lo que hace es ver qué está pasando con la información. Y con esta lámina, el mensaje que te quiero dejar es que son intereses bien opuestos. El error más común en intentar hacer un dashboard es que le sirva a todo mundo. No puede ser el dashboard que sea como navaja suiza que trae todo. Tenemos que fijarnos quién es el consumidor del tablero. Entonces, para algunas personas, el tablero está saturado visualmente. Para otras personas, la verdad está como vacío. Y ninguno de los dos termina confiando en el tablero. Y termina en el olvido, en herramientas que no se consultan. Vamos a hablar aquí de algunos casos. Por ejemplo, ¿a quién le sirve este tipo de dashboard? La verdad aquí, el ganador es el consumidor ejecutivo, que quiere rapidito, poco detalle. Quiere tomar la decisión lo más ágilmente posible. Al analista, ¿sabes qué? Le faltan cosas. En este tablero, aquí sí, el analista va a estar contento de la información. Pero el ejecutivo, la verdad es que esto hay demasiado, o sea, esto demanda mucho tiempo. Yo tengo que ya accionar. No puedo dedicarle tantos minutos a estar revisando el tablero. En este dashboard ya vamos viendo a quién le va a agradar o quién le va a sacar más provecho. Un consumidor ejecutivo, este es el dashboard que le conviene, que rápidamente está analizando la información que le interesa saber. El analista, la verdad es que es muy poco. Al analista, dale más información. Aquí hay ciertas cosas que le podrían funcionar a un consumidor ejecutivo, como el color, algunas notas, pero sigue siendo territorio de un consumidor que es analista, donde encuentra más información para saber qué está pasando. Este caso es interesante, porque es un dashboard que más o menos puede atender a los dos perfiles, al ejecutivo y analista. ¿Qué tiene el tablero, este en particular? Pues tiene cada uno de los elementos la suficiente simplicidad para entender qué me dicen las métricas, pero también tiene la suficiente complejidad para aquellos que buscan obtener algo más de la información. Entonces habrá casos excepcionales, te puedo decir, que pueden servir a los dos tipos de consumidores. Pero mientras no domines estas técnicas, entonces te recomiendo que hagas un tablero dependiendo del tipo de consumidor. Si quieres aprender a cómo diseñar dashboard, primero tomando en cuenta al consumidor y no solo la herramienta, te dejo en este video la liga de nuestro curso. Muchas gracias, Rodrigo. Fíjense eso, ¿eh? De los datos. ¿A quién va? Y si realiza eso. Bien. Voy a continuar por acá. Ya llego a la parte de la bibliografía, algunos puntos importantes para usted. Le dejo algunos libros recomendados. Hay unos links también, tanto para principios de visualización, tipo de gráficos, los storyline, ¿no? De datos, la presentación a gerencia, los dashboards y algunos casos prácticos y comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la calidad de la sesión impartida. A usted, muchas gracias. Estamos en la sección de consultas respecto a la sesión académica. Aquellos participantes que deseen intervenir, por favor, levantar la mano o en todo caso escribir su consulta en el chat. Buenas noches, Kelly. Buenas noches, Hola, con Kelly. todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bien, gracias. Un favor, mi consulta va más a que no sé si sería necesario para Ajá. mejorar todo lo que son los gráficos, las presentaciones en los Ujú. dashboards, tomar un curso de diseño gráfico. ¿Usted cree que sería necesario? Diseño gráfico. Pero, bueno, Le comento esto por bien. porque al momento yo de trabajar ¿Ya? mis presentaciones y todo eso,
En su entender, los líderes de mi equipo Ajá. sugieren, ¿no? Esto. Entonces, Ya sé a dónde van los líderes. sí, Ok, sí, puede ser que sí. Y es mayormente por la forma de presentación de los colores que usted da. Los colores que usted enfoca ahí está diciendo algo, pero siempre hay que ser neutrales. ¿Se acuerda como uno de los videos que mencionó? Hay que saber enfocar esos colores. Ahora, también hay que saber poner esos colores para personas que son daltónicas. Usted no sabe cuánto de su audiencia es daltónica. No sabe eso. Entonces, las presentaciones, sí, como se ve, si usted va a presentaciones y lo va a ver, siempre pone para personas daltónicas. No sé cuántas personas daltónicas habrá en el escenario, pero a esos colores voy. Ya. Y estudiar diseño gráfico para qué, sí, favorable para un diseñador. Fíjense que para hacer los dashboards hay que ser creativos, ¿ah? Muy creativos. La herramienta está ahí y hay que saber utilizar esa herramienta. ¿Qué datos tengo? ¿Qué gráficos necesito? Entonces comienzo a crear mi dashboard, mi presentación. ¿Qué colores voy a poner? ¿Por colores de la empresa? ¿O voy a hacer otro tipo de colores? Yo sugiero que siempre, si es una empresa privada, empresas privadas también tienen sus colores, ¿no? La empresa del Estado ya está definido sus colores, ¿ya? Cómo se va a hacer las presentaciones. Y les di un tip, ¿no? Si quieres saber más de esos colores, hable con la secretaria a quién va dirigido esa presentación. Ella tiene los datos. ¿Cuáles son las últimas presentaciones que ha tenido el señor acá? Ha tenido esa presentación. ¿Tiene usted de los PPTs o un folder? Porque siempre le dan un folder a colores. Sí, y comienza usted a ver ahí. Muy bien. Listo, ya tiene una idea. Tipo de letras, los colores. Ya está. Listo. Muchas gracias. Y se va usted. ¿Cuántos PPTs son? 5 o 6, suficiente ya. Directos, ¿son directos estos PPTs? Enfocado al tema, sí, son directos. Ya. Bien. No mucho, como decía el criollo, mucho bla, 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 sino directo, al grano. Esto ha sucedido, esto está reduciéndose, ¿cómo lo podemos, qué acciones podemos tomar y podemos hacer estos gastos? Concreto, ¿no? Ya, listo. ¿Pero usted es diseñador gráfico? Sí, yo pienso que sí. ¿Para qué? Listo, gracias. De nada. Bien, me parece que no hay más consultas respecto a la sesión. En todo caso, nos estamos viendo el día de mañana para el desarrollo de nuestro último módulo del diploma. Que tenga buenas noches. Ok, muchas gracias. Que le vaya a todos muy bien. Vayan con Dios, por favor. Siempre con la guía de Dios. Muchas gracias. Hasta luego.